Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que no estén tan dormidos. Sirvió el sorteo. Voy a presentarles entonces la parte que tiene que ver con cultivo de servicio para sistemas agrícolas puros y mixtos. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es cómo definir el mejor antecesor o el antecesor si estoy pensando en un cultivo de servicio. Entonces, podemos pensar cultivo de servicio para sistemas agrícolas, por una parte, sistemas agrícolas puros, y ahí nos tenemos que situar en la rotación que estamos trabajando actualmente. Y por un lado, lo que pensamos primeramente es en qué servicios queremos priorizar. Entonces, podemos pensar servicios a nivel de sistema, que incluyen todo lo que es aporte de materia orgánica, de compactación de suelos, reducir encharcamiento, mejorar la funcionalidad en general del sistema, o servicios a nivel del cultivo, que pensando en el cultivo en particular, por ejemplo, si estamos pensando en un cultivo de soja, uno de los servicios que principalmente pensamos es el control de malezas. Y si vamos a cultivos como maíz temprano y tardío, además del control de malezas dentro del sistema de cultivo, lo que estamos pensando es si ese cultivo de servicio nos aporta o no nos aporta nitrógeno. Entonces, lo que hacemos es pensar en qué manejo deberíamos adecuar a ese cultivo de servicio para que favorezca a ese cultivo anual, digamos, o de renta. Entonces, los manejos que estamos pensando, que son estos, qué es lo que podemos manejar: la especie, la fecha de siembra, el tipo de siembra, si es a la línea, si es al boleo, o el momento de supresión, tienen que ver con maximizar, por ejemplo, la producción de biomasa y evitar la restricción hídrica. Esa producción de biomasa, a su vez, nos favorecerá de alguna manera el aporte de nitrógeno y nos va a aportar a hacer un mejor control de malezas. Todos estos factores están condicionando lo que sería el rendimiento de esos cultivos en ese momento. Por otro lado, podemos pensar en que esos cultivos de servicio, pensarlos para sistemas mixtos, es decir, podemos aprovecharlo para uso forrajero, pero a diferencia de los verdeos que estaban comentando los chicos recién, esos cultivos a su vez nos deben seguir favoreciendo de alguna manera los servicios ecosistémicos. Entonces, mucho más complejo que pensar en esto, y además de lo que pensamos en este lado, tenemos que pensar en que sean cultivos que produzcan pasto rápido, que sean de calidad, que tengan una amplitud en el aprovechamiento, digamos, que no sean un aprovechamiento concentrado en un momento determinado, sino que podemos aprovechar un periodo más extenso, poder hacer reservas en algunos casos. Hay productores que hacen reserva con cultivos de servicio, cubrir baches en la cadena forrajera y ganar peso, por supuesto. Y todo eso tiene que tener un manejo que minimice el impacto ambiental y mantenga los servicios ambientales. Entonces, un poquito más complejo que pensar en cultivo de servicio para sistemas agrícolas puros. Le voy a comentar entonces un poco los trabajos que venimos haciendo, las líneas, digamos, en cuanto a pensar, por ejemplo, una vicia previa a un maíz de primera, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer, si son el agua y el nitrógeno limitantes para el cultivo de maíz, por ejemplo, cuando utilizamos una vicia como antecesor. Entonces, algunos indicios que hemos trabajado nosotros ubíquense, digamos, en el sistema, que cuando pensamos un sistema de maíz de primera que se está sembrando en septiembre, el cultivo de servicio tenemos que suprimirlo muy tempranamente, que es alrededor de fines de agosto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si, por ejemplo, un cultivo base de vicia nos aporta o no nos aporta nitrógeno al sistema. Entonces, a raíz de diferentes evaluaciones hemos determinado, fíjense, esta gráfica lo que muestra es las diferencias de rendimiento de un cultivo de servicio de un maíz detrás de un cultivo de servicio versus un maíz que venía de un barbecho. Y las diferencias de nitratos a la siembra del cultivo de maíz. Si
los puntos están ubicados en este cuadrante, quiere decir que los valores son negativos, tanto de nitrato como de rendimiento. O sea, estamos resignando rendimiento cuando vamos detrás de un cultivo de servicio. Y eso es lo que nos viene dando los resultados. Lo ideal sería que esté en este cuadrante los puntos, ¿no? Esos valores promedios son de 31 kilos de nitrógeno, considerando los valores más negativos, sin considerar este que es un valor neutro, digamos, donde el maíz le dio lo mismo ir después de una visión, ¿no? Por otra parte, esto pasa con nitrógeno. ¿Qué pasa con el agua? Que es una de las preguntas que muchos se hacen, sobre todo en lo que fue la campaña actual. A raíz de varios experimentos, lo que hemos visto es esto. Los rendimientos después de, como vimos acá, digamos, son negativos, pero el agua en algunas veces condiciona y a veces no es tan condicionante, digamos. Es errático la respuesta, digamos, en ese sentido. El agua condiciona, es errático, digamos. A veces sí y a veces no. Y no vemos que esta relación sea significativa. Estos valores, por ejemplo, negativos, tienen una diferencia de humedad de suelo hasta el metro de 18 milímetros, que no es gran cosa, digamos. Entonces, la pregunta que nos hacemos, para aportar nitrógeno, debo asegurar cantidad y calidad de biomasa, ¿no? Esa es una de las cosas que hemos visto, que analizando distintos antecesores, cuál es la biomasa, vemos, por ejemplo, las avenas con y sin nitrógeno, cómo tienen mayor producción de biomasa que otras alternativas que son, por ejemplo, el nabo forrajero, un policultivo que era la mezcla de todas estas especies, Vicia sativa y Vicia villosa. Pero cuando analizamos la calidad de estos antecesores, difieren mucho en lo que es porcentaje de nitrógeno en su biomasa. Obviamente que las vicias tienen más nitrógeno que lo que son los otros cultivos. Y cuando vamos a ver esta relación, vemos que la relación entre nitrógeno proveniente en la biomasa y nitrato a la siembra, que era una de las variables que condicionaba rendimiento, que es lo que vimos en la gráfica anterior, vemos que las vicias se ubican acá arriba. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que a la hora de elegir un cultivo de servicio desde el punto de vista del nitrógeno, previo a un maíz temprano, es muy importante tener en cuenta que sea un fijador biológico de nitrógeno y que esté puro, en el sentido de no limitarnos, digamos, lo que sería nitrógeno. Cosa distinta que podía ocurrir con un maíz tardío. Bueno, entonces otra de las cosas que hemos hecho también es manejar la supresión de la vicia. ¿Qué pasa si en vez de suprimirla a fines de agosto, la suprimimos más tarde? Entonces damos tiempo para que acumule más biomasa. Se nos seca el suelo, aportamos más nitrógeno. ¿Qué pasa con eso? Entonces hemos probado, y justo cayó en la campaña anterior, que viene recontra seco, un ensayo con distintos momentos de fechas de supresión de vicia y 2 momentos distintos de siembra de cultivo de maíz. Entonces lo que rápidamente le quiero mostrar acá no es los resultados del experimento, sino mostrarle cómo fueron las biomasas con distintas fechas de supresión del cultivo de vicia. Esta es una vicia sembrada a mediados de marzo mediante sistema de boleo y después de una soja. Entonces, fíjense que si la suprimimos hacia fines de alrededor del 20 de agosto, que es el momento que generalmente veníamos suprimiendo las vicias, tenemos una acumulación de 2.200 kilos, que es lo que veníamos teniendo en la mayoría de las vicias en los experimentos anteriores. Pero si retrasamos la supresión, vemos que allá al 6 de septiembre tenemos una acumulación de 4.700 kilos y a mediados de septiembre ya llega a los 6.000 y pico de kilos y ahí se estabiliza. Hemos medido humedad también en este trabajo y vemos que también hay una relación entre las fechas de supresión
y lo que nos está tomando el cultivo del suelo. Estamos más secos a medida que nos vamos con supresiones más tarde, ¿no? Sobre todo en un momento donde no hubo lluvia. Este es el barbecho. ¿Qué pasa a la siembra del cultivo de maíz? La mayoría de los momentos de supresiones se juntan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que llovió lo suficiente para que no haya diferencia de humedad, salvo en este, que fue donde se retrasó, en la fecha de supresión de vicia. Este es la fecha del 12 de septiembre. Ahí hubo una diferencia. Pero después, cuando fuimos a medir en B6 lo que pasó es, al contrario, las vicias donde se suprimió más tarde conservaron más la humedad. O sea que el retraso de la supresión solo redujo la humedad en las siembras tempranas, que sería una siembra en verde, pero en B6 estos tratamientos mejoraron, digamos, la humedad. Y después lo que vimos en este trabajo también es que esto afectó la temperatura del suelo, o sea, la mayor acumulación de biomasa redujo la temperatura del suelo y eso repercutió, digamos, en lo que fue la emergencia del cultivo de maíz. Con el tema de control de malezas, bueno, hemos realizado distintos trabajos y algunos de los quería comentarles rápidamente de lo que hemos aprendido. Bueno, mayor acumulación de biomasa del cultivo de servicio hace obviamente que haya un mejor control de malezas y el punto de inflexión está alrededor de los 4.000 kilos de materia seca. Y bueno, estos han sido algunos de los hallazgos que hemos venido teniendo, que uno de los factores más condicionantes es la biomasa, que el control por parte de las leguminosas es muy dependiente de la biomasa acumulada, menos que en las gramíneas, donde hay otras estrategias de control. Y post-supresión, en las evaluaciones que hemos realizado post-supresión, están a favor de las antecesores gramíneas, digamos, como que los antecesores leguminosos tienden a descomponerse más rápido y a permitir de que el banco de semilla empiece a emerger. El policultivo, desde el punto de vista de las malezas, es el caballito de batalla, es aquel que cubre los espacios vacíos, digamos que es una muy buena estrategia para lo que sería el control de malezas. Y el rabanito o nabo forrajero lo debemos pensar más como un componente dentro de lo que sería un policultivo, solo no es, o sea, pierde ventaja en todo lo que sería control de maleza. Y esto nada más para la última diapositiva, para terminar, creo que ya estamos pasados en tiempo. Hacia una mirada hacia lo que serían los cultivos de servicio en sistemas mixtos, que es bastante complejo, como les mencionaba. Algo comentaron Alejo y Walter del manejo de los verdeos en un cultivo de servicios bastante similar en todo lo que es adelantar fecha de siembra para tener un aprovechamiento más rápido. En el tema, esto es importante, lo que comentó Walter, de dejar remanentes altos, no solamente desde el punto de vista de mayor rebrote, principalmente y el primer aprovechamiento, sino también desde el punto de vista ambiental. Hemos evaluado cuestiones que tienen que ver con conservar la materia orgánica del suelo, con mayor aporte de raíces. Hay trabajos a nivel internacional que indican que mayor remanente también hace un mejor control de malezas y una reducción del banco de semillas de malezas. Y bueno, y también condicionan todo lo que es la parte de ganancia de peso animal porque estamos cosechando material de mejor calidad. Esto también tiene que ver con las calidades de siembra de los cultivos de renta, porque estamos removiendo esa gran biomasa del cultivo de servicio y en muchas veces, no en todos los casos, porque hay mejores o peores sembradores, pero en algunos casos mejora todo lo que es la implantación del cultivo. Y bueno, todo tiene que ver también con la diferente carga que uno puede manejar. Y esto a su vez también está asociado a lo que serían las variables que tienen que ver con efecto de emisiones de gases de efecto invernadero, que también a la hora de hacer balances globales de todo lo que es carbono, tenemos que tener en cuenta no solo el suelo, sino la parte de emisiones. Cuando metemos la ganadería en sistemas que por ahí
uno los piensa puramente agrícolas. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un pantallazo como para abrir la discusión ahora en el panel.